Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de farmacología. Hoy hablaremos sobre los AINES, su mecanismo de acción y sus efectos terapéuticos. Este es un tema muy importante en lo que es la medicina, ya que siempre sí o sí vas a utilizar algún tipo de AINES, ¿no? Así que es muy importante conocer muy bien cómo funcionan este tipo de medicamentos. Empecemos. El principal mecanismo de acción de los AINES es la inhibición de la enzima COX. Esta enzima cataliza la síntesis de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico y de otros grasos precursores, ¿no? La COX es una enzima microsómica que aparece en forma de dímero, es decir, dos moléculas unidas para formar una unidad. Esta tiene una determinada función. Está ubicada en la luz y la membrana del retículo endoplasmático. Las COX son parte de las enzimas bifuncionales, tales como las prostaglandin endoperóxido H sintetasa o la prostaglandin endoperóxide sintasa. Los AINES reducen la actividad COX principalmente mediante la inhibición competitiva, salvo el ácido acetil salicílico, es decir, la aspirina, ¿no?, que ejerce una inhibición covalente e irreversible de COX. Las moléculas del ácido acetil salicílico entran en el canal activo de la COX y añaden un grupo acetilo a un grupo R de un aminoácido del sitio activo de la COX. El grupo acetilo se une a la serina de la posición 530 de la COX-1 y a la serina de la posición 516 de la COX-2. Esto produce una inhibición irreversible o no competitiva. El resultado final es la reducción de la producción de prostaglandinas y de otras moléculas. Ahora vamos a hablar un poco sobre su mecanismo antipirético. El desarrollo de la fiebre se debe a que las toxinas bacterianas y otros pirógenos estimulan la producción de citoquinas por parte de los leucocitos. Estas citoquinas aumentan la síntesis de prostaglandinas en el área del hipotálamo, modificando los niveles termostato del cuerpo. La vasodilatación cutánea asociada a las prostaglandinas aumenta también la temperatura corporal. Todos los AINES reducen la fiebre inhibiendo la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo. Hasta el momento se han identificado 3 isoenzimas, la COX-1, COX-2 y COX-3. Esta última fue descrita en 2002 y ha sido también recientemente asociada al mecanismo de acción del paracetamol. La COX-1 está continuamente expresada en los tejidos, principalmente en la mucosa gástrica y los riñones. La ingesta frecuente de AINE que actúan sobre esta enzima reduce la producción de prostaglandinas 2 y prostaglandinas 12, protectoras de la mucosa gástrica, lo que va a generar los efectos adversos de estos fármacos en forma de úlceras gástricas. La COX-2, por otra parte, su actividad se registra solo durante los procesos de inflamación. Los COXIPs que actúan sobre esta enzima tienen menos efectos adversos a nivel gástrico que los que actúan sobre COX-1. Sin embargo, el COX-2 es la enzima de preferencia en los vasos sanguíneos para la síntesis de prostaglandinas 12 que protege frente a la isquemia vascular. De forma que los fármacos selectivos COX-2 se asocian a efectos adversos cardiovasculares, como el aumento de la enfermedad cardiovascular y la isquemia. Asimismo, en la COX-3, aunque parece que ésta se transcribe a partir del mismo gen que el COX-1, produce diferentes polipéptidos altamente sensibles a los fármacos analgésicos antipiréticos, pero con bajo efecto antiinflamatorio. Se cree que la retención del intrón 1 en su ARN mensajero respecto al COX-1 causa una inserción de 30 aminoácidos en el péptido resultante. Aunque estos aspectos están todavía en investigación, parece que la COX-3 tiene actividad COX diferente de las otras dos, aunque más similar al COX-1. El COX-3 se expresa con más intensidad en la glándula pituitaria y el hipotálamo, lo que parece coherente con los efectos antipiréticos del paracetamol.
Y ahora por último vamos a hablar sobre los efectos terapéuticos de los AINES. Estos efectos son múltiples y todavía están en estudio. Los más importantes y confirmados con evidencia científica se explican a continuación. El efecto analgésico, por ejemplo. Los AINES reducen el dolor causado por daño tisular o por los mediadores inflamatorios que actúan sobre las terminaciones nerviosas. Esta acción es indirecta, ya que actúan reduciendo las prostaglandinas que sensibilizan las terminaciones nerviosas. Por otro lado se encuentra el efecto antipirético, ya que la reducción de la fiebre es una característica de los AINES y del paracetamol. La temperatura corporal está controlada por el termostato hipotalámico. La fiebre se produce por la liberación de interleucinas 1, prostaglandinas E, entre otros mediadores, que alteran y elevan el valor de referencia de este termostato hipotalámico, ¿no? Los AINES actúan inhibiendo esta liberación de prostaglandinas. El efecto antiinflamatorio. Este efecto procede principalmente de su acción sobre las prostaglandinas. Y el último, el efecto anticoagulante. Aquí, los AINES interfieren en el proceso de activación de las plaquetas, al inhibir la acción de COX plaquetario, bloqueando la activación del tromboxano A2. El ácido acetil salicílico acetila irreversiblemente la COX-1 plaquetaria y tiene efecto más duradero sobre la síntesis de tromboxanos que otros salicilatos. El efecto antiagregante plaquetario del ácido acetil salicílico persiste aproximadamente de 14 días, mientras que los demás AINES es mucho más corto. El tromboxano favorece la agregación plaquetaria, mientras que la prostaglandina 12 la reduce. El ácido acetil salicílico puede inhibir de forma irreversible la producción de tromboxanos en las plaquetas por acetilación de la COX-1. Este efecto es prolongado debido a que las plaquetas carecen de núcleo y no sintetizan nueva COX, por lo que la falta de tromboxano dura toda la vida de la plaqueta, aproximadamente de unos 7 a 10 días. Tras la interrupción del ácido acetil salicílico, la actividad COX se recupera lentamente a medida que se producen nuevas plaquetas con COX intacto, es decir, que sus efectos sobre las plaquetas duran varios días. La administración a largo plazo de ácido acetil salicílico a dosis muy bajas, es decir, de unos 20 miligramos por día, es suficiente para bloquear la acción del tromboxano A2 y la inhibición de la agregación plaquetaria en más de un 95%. Por ejemplo, tras una única dosis de aspirina, los efectos antiplaquetarios se manifiestan a las 2 horas y persisten de 4 a 7 días. El resto de AINES, que también inhiben el COX, ejercen una inhibición reversible y por tanto la inhibición de la acción plaquetaria es dependientemente de la eliminación del fármaco en la circulación. En este caso, al ser la inhibición reversible, los efectos antiagregantes y en el tiempo de sangrado vendrán determinados por la vida media del fármaco. De este modo, los efectos antiagregantes de Peroxicam persistirán varios días tras interrumpir el fármaco, mientras que con el ibuprofeno el efecto desaparece a las 12 horas. Dosis bajas de ibuprofeno, es decir, unos 200 miligramos por 3 veces al día, no llegarían a prolongar el tiempo de sangrado, mientras que dosis más altas pueden llegar a prolongarlos durante varias horas. Por último, se ha de tener en cuenta que la administración concomitante del ácido acetil salicílico con otro AINES puede impedir la acción antiplaquetaria del primero. Los AINES se unen de forma reversible a la COX plaquetaria, de forma que reducirían la unión del ácido acetil salicílico y por tanto la acción antiplaquetaria. La evidencia ha demostrado que la administración de ibuprofeno contrarresta la acción antiplaquetaria de la aspirina, es decir, del ácido acetil salicílico. La evidencia de esta interacción entre ácido acetil salicílico y el resto de AINES es todavía muy extensa. Y aquí culminamos lo que es este episodio. Te veo en el siguiente.